Precisamente el Departamento de Estado ha considerado que hay un recrudecimiento del terrorismo en el Perú. Para revisar la situación de la subversión en nuestro país, vamos a conversar ahora con el viceministro del Interior, Carlos Basombrío. Buenos días, señor Basombrío, gracias por acompañarnos. Bien, viendo el reportaje que preparó Jimena Mariátegui en Washington, ¿cuál podría ser un análisis de la situación actual del terrorismo en nuestro país? Bueno, en el Perú, como todos sabemos que hemos vivido una cruenta subversión interna por 2 décadas y todavía quedan remanentes de ese fenómeno, sobre todo en 2 zonas de la selva peruana, en el Valle del Huallaga y en el los valles del río Eni y del río Purímac. A su vez, también estos pequeños grupos que quedan, que son activos en esas zonas y que tienen una cierta capacidad de sobrevivir sobre la base de una alianza con el narcotráfico, tratan recurrentemente de reagruparse y hacer acciones en Lima. La policía permanentemente está detrás de estos grupos que se intentan rearticular y a lo largo del último año y medio ha ido capturando sucesivamente a los distintos personas que han intentado reagrupar el Comité de Lima. La semana pasada, afortunadamente, y luego de un año de trabajo de seguimiento, se ha logrado capturar al nuevo jefe político de este intento de reestructuración del Comité de Lima. Por tanto, lo que yo podría decir es que no hemos acabado definitivamente con el terrorismo en el Perú, pero que tampoco hay un rebrote terrorista que nos haga alarmarnos de que podemos regresar a situaciones del pasado. Pero se podría dar un rebrote en todo caso, si es que permitimos que ellos se mantengan en esa zona y quizá, me había enterado que ellos han cambiado su estrategia, es decir, la forma de reclutar ahora pasa por una persuasión a la gente. Ahora, si nosotros solamente esperamos a que cuando lleguen a Lima, recién atacar las bases de Sendero y no ir a buscarlos a la selva, podría darse finalmente un rebrote. Si ese fuera el caso, pero no es el caso, ¿no? En la zona del valle del río Ene y del río Purímac, que en estos mismos momentos que estamos conversando hay operaciones policiales y presencia militar y presencia de policía antinarcóticos que está trabajando en el tema. Esa es una actividad permanente que se realiza aún en medio de las dificultades. Lo que yo me había referido era el tema particular de Lima, ¿no? La lucha contra el senderismo que permanece en el Ene y en el Huallaga es una lucha que va a tomar tiempo. No quiero decir con esto que es una lucha que no se haya empezado a dar, es una lucha que no ha dejado de darse a lo largo del último año y medio, por lo menos que yo conozco. No puedo hablar de los periodos anteriores, probablemente también haya sido así, pero es un trabajo que requiere muchísima paciencia porque ellos se encuentran ubicados en zonas absolutamente inaccesibles, son zonas muy apartadas, donde ellos tienen la ventaja de conocer perfectamente el terreno y de recluirse y esconderse cada vez que hay un operativo policial o militar. ¿Y por dónde? Sí, adelante. No, ¿por dónde pasa en todo caso la estrategia entonces la Policía Nacional? ¿Y cuáles son los problemas? Usted me hablaba del difícil acceso a esa zona. ¿Qué otros problemas se encuentran para dar esta lucha contra el terrorismo? Bueno, las dificultades fundamentales que se tienen en luchar contra organizaciones ya muy pequeñas y que no tienen capacidad de proyectarse hacia ciudades o digamos hacia una presencia masiva. Digamos, un grupo pequeño que no tiene la capacidad o la vocación de expandirse y de tratar de abrirse y de tener una gran capacidad de captar gente, es por tanto más difícil de infiltrar y por tanto más difícil de derrotar de inmediato, pero a su vez tiene la virtud de que es un grupo que no tiene capacidad de crecer de manera significativa. No sé si me dejo explicar. Esa propia debilidad de ellos, de ser un pequeño grupo que se esconde y que tiene acciones muy puntuales, hace que sea más difícil el trabajo de inteligencia y hace que sea más difícil el trabajo de ubicación desde el punto de vista policial militar. Pero a su vez eso indica el nivel de larva, digamos, en el que se encuentra, un nivel muy inicial, porque en el instante que ellos tratan de ampliarse, su debilidad se hace más evidente, es mucho más fácil de poner inteligencia allí y de hacerles daños significativos. A eso me refería con la dificultad de acabarlos de manera rápida e inmediata. Pero nosotros estamos convencidos, nosotros hemos diseñado una estrategia que no solamente tiene componentes policiales, sino también tiene un componente importante que es aumentar la presencia del Estado en su conjunto en esas zonas. Para eso se han creado los comisionados para la paz y el desarrollo, que es una autoridad que depende del ministro del Interior, que vive en la zona y que está tratando de hacer esfuerzos de coordinación entre distintos sectores del Estado para tener una presencia más activa en esas zonas. Recuerden que en esas zonas gran parte de esto es posible porque no hay carreteras, porque el Estado no está presente, no hay escuelas, no hay salud. Entonces es una especie de esos bolsones que todavía quedan en el Perú como tierra de nadie. Entonces una mayor presencia del Estado
en su conjunto, no solo de los factores represivos, también por supuesto, va a permitir a nuestro juicio ir aislando todavía más a estos pequeños grupos que sobreviven ahí, que tienen capacidad de hacer daño, pero son muy pequeños. Más allá de lo que usted me menciona en estos momentos, la policía cuenta con un departamento específico en la lucha contra el terrorismo. Luego, bueno, del gobierno de Fujimori, un poco que se había dejado de lado, no se conoce en todo caso una cabeza que esté luchando o que sea reconocible para la prensa, para la ciudadanía, luchando contra el terrorismo. ¿Hay ahora un departamento dedicado exclusivamente a esto? Sí, bueno, y yo creo que ahí, una vez que le responda, usted va a darse cuenta inmediatamente que es una percepción errónea. La DIRCOTE, que es la unidad de la policía especializada que dirige la lucha antiterrorista, está dirigida por el general Miyashiro, que acaba de ser ascendido a general luego que era coronel, y su segundo es el coronel Benedicto Jiménez. Estos dos, digamos, son los líderes de la captura de Ismael Guzmán Reynoso, es decir, están dirigidos por la DIRCOTE está dirigida por los mejores policías que tenemos en lucha antiterrorista, cosa que fue sacrificada durante el gobierno del presidente Fujimori, cuando, celoso de esa victoria de la DIRCOTE, Montesinos desarticula la DIRCOTE, a este grupo de la DIRCOTE que había hecho esta extraordinaria captura, y los manda a uno de agregado policial a Bolivia, otro a Panamá, y digamos, la DIRCOTE pierde la eficiencia que tuvo en su momento. Hoy en día, lo que se ha hecho desde hace ya un buen tiempo, quienes fueron los mejores policías en la lucha contra el terrorismo están a cargo hoy día de la DIRCOTE, el general Miyashiro y el coronel Benedicto Jiménez. Y los resultados están a la vista. Están empezando a rearmarse las mejores redes de información policial en lucha antiterrorista y se están empezando a obtener resultados en las ciudades. Porque la DIRCOTE, por su naturaleza, su capacidad de acción fundamentalmente es urbana, es una labor de inteligencia policial. En el campo son otro tipo de organizaciones policiales las que intervienen, ¿no? ¿Dónde finaliza en todo caso la labor de inteligencia de la Policía Nacional y dónde comienza el trabajo del Consejo Nacional de Inteligencia, a cargo ahora del señor Rospigliosi? ¿Trabajan conjuntamente? ¿También tiene mucho que ver en el tema contra el terrorismo el Consejo Nacional? El Consejo Nacional de Inteligencia, a ver, eso es un tema que es interesante de explicar porque, y tiene que ver con lo que es inteligencia. Hay dos tipos de inteligencia. Una que es la inteligencia operativa, es decir, aquel conjunto de informaciones que le sirven al gobernante en las funciones específicas en las que esté para tomar decisiones inmediatas para realizar acciones. En el caso nuestro, por ejemplo, es la inteligencia policial, es decir, lo que ocurrió con el secuestro de la señora Pollack. ¿Dónde se ubica, lograr identificar dónde se ubica el lugar del secuestro? Eso es inteligencia operativa, ¿ya? La inteligencia estratégica es una inteligencia no que alude al dato inmediato, sino que trata de entender y explicar los procesos que pasan y predecir qué cosas vienen en un país, qué cosas van a ocurrir en función de un conjunto de informaciones, analizar y entender lo que ocurre en un país. Eso es lo que hace el Consejo Nacional de Inteligencia que preside Fernando Rospigliosi. Sobre la base de las distintas inteligencias operativas, es lo que produce esa inteligencia estratégica. Son dos niveles diferentes de trabajo, cada cual importantísimo, por supuesto. Es decir, el Consejo Nacional tendría, digamos, acceso a la información que tiene la policía. Por supuesto. ¿Y viceversa también? Por supuesto, claro que sí, de eso se trata. Hay lo que se llama la comunidad de inteligencia, es decir, el presidente de la Central Nacional de Inteligencia, Fernando Rospigliosi, se reúne y está previsto en la norma y coordina con los diferentes servicios de inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía. Además de producir esta inteligencia, estrategia propia, es el gran coordinador de los servicios de inteligencia y claro, tiene por supuesto ese acceso a esa información. Claro, bien, vamos a ir a una breve pausa y regresamos para luego conversar respecto a esta alianza terrorismo-narcotráfico que viene complicando un poco la situación. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando con el viceministro del Interior, el señor Carlos Basombrío. Señor Basombrío, respecto a la relación narcotráfico-terrorismo que viene muy estrecha, ¿qué se está haciendo para trabajar eso, para desarticular esa relación y en todo caso, cómo afectaría el tema de las FARC en nuestra frontera al terrorismo y por lo tanto a la posibilidad de un rebrote del senderismo aquí en el Perú? Yo me atrevería a decir, la presencia de las FARC en nuestra frontera es hasta ahora marginal. La frontera peruano-colombiana es una zona del lado peruano bastante poco poblada, bastante poco accesible y bastante poco articulada al conjunto del país. Hay algunas evidencias, hasta donde nosotros tenemos información, de circunstancias en que las FARC pasan y cruzan la frontera,
pero no se trata de una presencia militar activa, tal cual se ha señalado por algunas personas, por lo menos afortunadamente no hasta ahora. En ese respecto, tanto la policía como las Fuerzas Armadas le prestan especial atención al problema. Es decir, una de las prioridades de la atención de las Fuerzas Armadas y la policía en esa zona es estar monitoreando muy de cerca la conducta de la FARC en esa zona y precaver de cualquier situación que pudiera darse. Lo que hay un efecto bastante más directo y bastante más evidente es en el tema del narcotráfico. El narcotráfico en los países andinos funciona en realidad como una especie de unidad. Cuando se produce una situación en la cual disminuye por razones de la política interna de cada uno de los países o aumenta la capacidad de producir hoja de coca, es decir, de los sembríos de coca, se traslada la presión por sembrar hoja de coca hacia otro de los países. Cuando la interdicción es muy fuerte en Colombia, se traslada parte de la elaboración de droga al Perú. En ese sentido hay vasos comunicantes bastante estrechos y ahí sí bastante demostrados. Todo lo que está ocurriendo en Colombia en relación a la fumigación masiva de cultivos, al Plan Colombia, ha hecho que haya una mayor presión por cultivos de coca en el Perú. Entonces eso ha hecho que nos enfrentemos a una situación bastante más difícil. ¿Cómo se mide esa presión? Es un asunto bastante evidente de mercado, es decir, sube el precio de la hoja de coca, es decir, se vuelve más atractivo para los campesinos nuevamente sembrar coca. Por tanto, el combate para que los campesinos no siembren coca y para luchar contra el narcotráfico se hace más difícil porque se hace más extenso el problema. Entonces, ahí lo que se está haciendo es combinar las labores de erradicación de cultivos de coca con las labores de interdicción y con las labores de destrucción de pozas de maceración. Este es un dato que creo que es importante. En los últimos 2 o 3 años, el nivel de elaboración de la droga en el Perú ha aumentado. Es decir, antes lo que ocurría era que el campesino sembraba coca y virtualmente sin ningún proceso de elaboración esta materia prima salía del Perú y en Colombia era elaborada. Ahora tenemos muchísimas evidencias, bueno, cotidianamente hacemos descubrimientos en ese sentido, de que es en las propias chacras de los campesinos donde se inicia el proceso de elaboración. Pero eso es más rentable en todo caso, el cultivo, y por lo tanto debe ser más difícil la posibilidad de proponerles a los agricultores cambiar la coca por otro tipo de sembrío, ¿verdad? Eso por un lado eso es bastante evidente y hace más dura incluso la resistencia, muchas veces en alianza ya con sicarios de narcotráfico y muchas veces también en alianza con los remanentes de estos grupos senderistas, es decir, la erradicación entra en un conflicto mucho más fuerte. Pero por otro lado hace más clara la urgencia de luchar contra este flagelo, es decir, ya no estamos solamente ante un problema social de campesinos en pobreza que necesitan sembrar coca, sino muchísimas veces estamos además frente a personas que incurren claramente en el delito de narcotráfico al producir y vender una droga prohibida en nuestro país. Es decir, le da mucho más legitimidad a la lucha contra el narcotráfico en el país también. Tiene esas dos aristas. ¿Cuándo vuelven los vuelos de interdicción? Además, teniendo en cuenta esto del ATPDA que exige, ¿no?, una lucha frontal contra el terrorismo y el narcotráfico sobre todo. Los vuelos de interdicción no están suspendidos por decisión peruana, eso habría que enfatizarlo. O sea, hubo un terrible incidente hace un año y medio en el cual una avioneta fue derribada por errores al parecer compartidos entre el Perú y los Estados Unidos, y a partir de ahí se suspendieron los vuelos de interdicción. Se está en conversaciones en Cancillería con el gobierno de los Estados Unidos. Tengo la información de que estamos en la última etapa previa a que estos vuelos se reinicien. Debe ocurrir, estoy seguro, antes de que termine el año, probablemente bastante antes de que termine el año. ¿Ustedes están al tanto, digamos, de esa posibilidad que se barajó a principios de este año respecto a crear, digamos, una fuerza de distintos países que están cerca a la frontera con Colombia para mandar, digamos, policías y ejército para no permitir, de acuerdo a lo que se espera en esta campaña muy fuerte que promete el actual presidente colombiano Álvaro Uribe, y que las FARC, nuevamente volviendo al tema de las FARC, no puedan, digamos, huir por las fronteras de los países fronterizos, de los países colindantes? A ver, es un tema bastante delicado. Si la pregunta es si hay una fuerza multinacional... Se barajó hace un tiempo la posibilidad de preparar una fuerza multinacional, y aquí estuvo la semana pasada el analista internacional Alejandro Deusto, que comentó la necesidad de hacer esto.
¿Ustedes están al tanto, han conversado la posibilidad? Se habló que el Ministerio del Interior sabía de algo, pero que no iba a permitir o no iba a participar de esta fuerza multinacional. Lo que le quiero decir es que la posibilidad de una fuerza multinacional en relación a esos temas son temas absolutamente delicados que no se han dado y que... Ni siquiera se ha conversado. Ni siquiera se ha conversado. Una de las cosas que sí hay, evidentemente, es una estrecha coordinación, y eso, a ese nivel sí puedo hablar, una estrecha coordinación entre las policías antidrogas de la región andina y entre las policías en general a nivel de la región andina. Una coordinación, una colaboración, un compartir informaciones y un apoyo mutuo en las labores que ellos realizan, tanto ellos como nosotros. Okay. A ese nivel hay una gran colaboración. Bien,